Oro 92.5 FM no se solidariza necesariamente con el siguiente programa. Son las 10 de la mañana. Es tiempo de construir. Y ahora con ustedes, la licenciada Nori Rivera. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a Tiempo de Construir, programa que llega a ustedes con el respaldo de la Asociación de Constructores de Puerto Rico. Les saluda Nori Rivera, como siempre muy agradecida porque nos permitan llegar hasta ustedes. Gracias a todos los amigos que nos siguen a través de Oro 92.5 FM en prácticamente toda la isla, y a los amigos que nos están siguiendo a través de nuestra página de Facebook de Tiempo de Construir. Muchas gracias y honrados. También a los amigos que nos están siguiendo a través de la página web de Oro 92.5, que también son muchos, no solamente en Puerto Rico, sino en otras partes, especialmente en otras partes de Estados Unidos. Amigos, las artes son un medio de comunicación, una necesidad que ha tenido por siempre el ser humano, de expresarse, de comunicarse mediante formas, colores, sonido. Dentro de las artes se clasifican las bellas artes y los teóricos han establecido que hay 6, que son 6. Tenemos la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, que incluye el teatro, la declamación es una de las bellas artes, que también incluye la poesía. ¿Y por qué estamos hablando de artes y por qué estamos hablando de bellas artes? Si esto es un programa, ¿verdad?, más enfocado en el tema de la construcción. Bueno, pues precisamente a veces pensamos que el cemento, que la construcción es algo que no tiene vida, ¿verdad? Pensamos en el cemento, en la varilla, en la arena, pero cuando pensamos en la arquitectura vemos estas cosas maravillosas, ¿verdad?, que pueden definir a un pueblo, nos inspiran, nos dan identidad. Según la historia, la arquitectura nace en la época prehistórica, cuando el ser humano comenzó a desarrollar un estilo de vida sedentario, primeramente basado en la agricultura, y así comienzan poco a poco a desarrollarse viviendas y comunidades. Pero, ¿qué es realmente la arquitectura? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo influye en nuestro diario vivir? ¿Cómo influye en nuestro comportamiento? Pues hoy precisamente vamos a estar hablando sobre este tema con el arquitecto Víctor Díaz Pauneto, un reconocido arquitecto puertorriqueño, quien está presidiendo el Instituto Americano de Arquitectos. Él viene a hablarnos sobre la organización, que es una organización con reconocimiento mundial, y cómo esto nos impacta. También hablando de impacto a la comunidad, una tragedia puede traer aspectos positivos para un pueblo, como por ejemplo el desarrollo del empresarismo. Y muchos hemos escuchado de lo devastado que puede quedar una comunidad después de un desastre natural. Nosotros lo vivimos y todavía lo estamos experimentando después de los huracanes del 2017. Pero ¿cómo las comunidades pueden sacar provecho de esto? ¿Cómo se levantan? ¿Cómo salen adelante? Pues vamos también a estar conversando hoy sobre este tema con el presidente de la Asociación de Constructores, el ingeniero Emilio Colón Zavala, quien va a estar también con nosotros en la primera parte del programa. Ya ellos están aquí en el estudio, así que los amigos que nos están siguiendo a través de Facebook ya los pueden ver. Así que no se retiren, amigos, vamos a una pausa bien breve y enseguida regresamos con ellos aquí a Tiempo de Construir. Estás escuchando Tiempo de Construir. El Santuario de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia nos convoca a celebrar jubilosos otra misa de madrugadores para recibir los albores del nuevo día con rezos, cánticos y alabanzas que proclamen nuestra fe en un Dios vivo y su amor infinito. Congrégate desde las 5 de la mañana con tus hermanos este sábado 6 de abril. En el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia en Cupey. Transmisión en directo por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Además, por Oro 92.5 y RadioOroFM.com. Info 787-646-9448. santuariodelaprovidencia.org. Ahora continúa Tiempo de Construir.
Amigos, aquí de vuelta en Tiempo de Construir, como les había adelantado antes de la pausa, hoy nos acompaña el arquitecto Víctor Díaz Pauneto, presidente del Instituto Americano de Arquitectos, o por sus siglas en inglés, el AIA, y el ingeniero Emilio Colón Zavala, presidente de la Asociación de Constructores, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Víctor, a Tiempo de Construir. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Buenos días. Y un saludo allá, ¿verdad? Estamos en vivo a través de nuestra página de Facebook. Es la primera vez que vienes a nuestro programa. La primera vez. Qué bueno. Víctor, antes de comenzar a hablar sobre la IA, háblanos de cómo tú entraste a la carrera de arquitectura. ¿Por qué eres arquitecto? Pues yo, desde temprana edad, estuve desarrollando algunas destrezas artísticas marcadas. Obviamente me interesaba el ambiente construido. Mi padre era contratista. Era algo que yo veía desde pequeño, ¿no? Alrededor mío. Estaba siempre familiarizado con lo que estaba pasando alrededor. Estaba muy pendiente. Pero pintaba, dibujaba. Yo pintaba, yo vendía cuadros. O sea, que eras un artista. Yo era artista. Las clases de arte era, ¿verdad?, una de las áreas donde yo me destacaba. De hecho, cuando yo entro a la universidad, entro estudiando arte. Fue el año posterior a ese que decidí cambiarme a arquitectura. Me iba bien, pero cada vez me interesaba más. Y me embarqué en esto. Y aquí, unos pocos años después, todavía estoy aquí. ¿Y cuántos años llevas como arquitecto? Yo llevo practicando desde 1989. ¿Y qué te apasiona de la arquitectura? ¿Qué ves en la arquitectura? Yo creo que la arquitectura para mí es, lo que me apasiona es la capacidad de cambiar la calidad de vida de los seres humanos. Es el potencial que tiene la arquitectura e influenciar en cómo nosotros habitamos una ciudad también. Hablábamos, ¿verdad? Yo antes de la pausa, en la introducción, hablaba de que muchas veces la gente piensa en la construcción, ¿verdad?, como algo sin vida, algo estático. Y pues cuando vemos la arquitectura es algo, ¿verdad?, totalmente diferente a eso. Sí, la arquitectura no es otra cosa que una proyección de las aspiraciones de un pueblo. Por eso es que muchas veces podemos contar la historia de países y civilizaciones a través de la arquitectura. Por eso resulta tan interesante. Y qué bueno que menciones eso de comenzaste en la universidad con las artes, entraste por artes y después te definiste dentro del campo de la arquitectura, porque puede haber muchas personas que precisamente, ¿verdad?, puedan tomar inspiración en lo que tú estás diciendo. Mi sobrino, por ejemplo, también entró a la universidad por el campo de arte y ahora está comenzando su carrera de arquitecto. A coquetear con la idea. Sí, a coquetear. Ya está en la escuela, así que vamos a ver. Pero no es atípico, te soy franco, hay muchos arquitectos que comenzaron en el campo de las artes que hoy día son grandes arquitectos. Pues háblanos del Instituto Americano de Arquitectos. ¿Qué es el AIA, por sus siglas en inglés, como usualmente lo llamamos? Traducido al español, Instituto Americano de Arquitectos, es una organización sin fines de lucro que está dedicada a promover y educar sobre el valor de los arquitectos en nuestro patrimonio edificado y entorno construido. Es una organización que agrupa como unos 90,000 miembros a nivel Estados Unidos continental e internacional, algunos capítulos que son internacionales. En el caso de Puerto Rico, nosotros agrupamos cerca de unos 300 miembros. Pero es voluntario. Yo pertenezco, una vez soy arquitecto, pertenezco al AIA de manera voluntaria. De manera voluntaria. No es el caso del Colegio de Arquitectos, que es regulado obviamente por ley. Para practicar, pues tiene que pertenecer a ese organismo. Y si fueras a explicarle a nuestra audiencia cuáles son los logros a través de los años más importantes de la IA como organización. Pues la organización ha estado envuelta en múltiples proyectos comunitarios. Ha estado envuelta en el quehacer arquitectónico del país. Puerto Rico ha tenido, vamos a darle un poquito para atrás, el AIA tiene un grupo de personas destacadas que se le conoce como los fellows. El primer fellow que tuvo Puerto Rico se llama Henry Klum, el famado arquitecto Henry Klum.
Y es a través de esa organización que se funda en 1966 que se trae una serie de códigos de ética extremadamente estrictos, se estandariza bastante la profesión y la contribución es palpable, ¿no?, en la obra edificada que vemos a nuestro alrededor, que muchos de ellos fueron primeros miembros de la AIA previo a al nacimiento del Colegio de Arquitectos como tal. Para beneficio de las personas, ¿verdad? Para que tengan un marco de referencia de quién era Henry Klum. Obviamente aquí prácticamente la mayoría de los puertorriqueños conoce detalles, ¿verdad? Estructuras dentro de la Universidad de Puerto Rico, pero hay estructuras muy icónicas, ¿verdad? De Henry Klum, los espacios abiertos, la integrarse con bueno, tú puedes mejor hablar que yo sobre la obra de Henry Klum. No, la obra de Henry Klum pues fue parte de la transformación de Puerto Rico, parte de la transformación que ocurre a nivel de país y a nivel académico. La mayor parte de las estructuras de los principales recintos universitarios, tanto de Río Piedras como Mayagüez, fueron obra del arquitecto Henry Klum. Obra obviamente destacada y apuntalada en los principios de modernista tropical, donde era limitado el uso de materiales caros, eran materiales de alta durabilidad, materiales que de bajo costo, siempre pensando en las limitaciones del país, pero siempre mirando al futuro. O sea, la calidad del espacio no necesariamente va atada de la calidad del material. La calidad del material se medía en ese momento y aún todavía en muchos casos por la durabilidad del material. Sí. Y eso es importante, lo menciono y lo traigo para que la gente tenga, ¿verdad?, ponga en contexto la labor que hace, ¿verdad?, el AIA y el tipo de mentalidad de ese arquitecto. ¿Cuándo llegas a la presidencia? ¿Desde cuándo estás como presidente del Instituto Americano de Arquitectos? Bueno, como presidente oficialmente enero 1 de este año. Llevo con la organización varios años ya, inicialmente como director, luego como vicepresidente, presidente electo, y comienzo en enero 1 como presidente en funciones. O sea que llevas una trayectoria dentro de la organización. Correcto. Y cuéntanos, una cosa es ser miembro, pertenecer a la directiva, y otra cosa es ser el presidente. ¿Cuáles han sido los retos mayores que ha tenido la AIA en estos últimos años? Y así entonces entramos en tu plan de trabajo. Pues yo creo que con la llegada de María, eso como que nos puso a pensar cuál es el propósito de esta organización, qué nosotros podemos hacer para ayudar al país. Inmediatamente luego de María, el Instituto Americano de Arquitectos a nivel nacional nos contactó y nos ofrecieron todos sus recursos para ayudar a Puerto Rico, y vimos que el instituto tenía una gran oportunidad y recursos para verdaderamente aportar a la reconstrucción del país. ¿Y qué han hecho? Pues nosotros, yo llevo de presidente desde enero 1. Yo creo que oficialmente después de Reyes comenzamos. Entre cosas que hemos hecho en los pasados 2 meses y pico que llevamos, está la acreditación del capítulo. Nos tuvimos que mover rápido, teníamos una fecha límite de enero 15 para someter toda la documentación. Nos organizamos para llevar a cabo 2 proyectos comunitarios principales. Uno era retomar un espacio público en la urbanización Santa Rita en Río Piedras. Era un lote que antiguamente estaba siendo utilizado de vertedero. La comunidad recibió ayuda de otras organizaciones para la limpieza del espacio, y nosotros, junto con estudiantes del AIAS, que son estudiantes que pertenecen a la AIA, principalmente de la Universidad de Puerto Rico, establecimos un chalet Design Build para el parque. Los muchachos durante un sábado... ¿Qué es un chalet? Un chalet es como un gran esquicio rápido de diseño para un propósito, para un espacio particular. En este caso, como era un espacio relativamente pequeño, yo creo que el espacio
podía tener, o puede tener unos, en términos de pies cuadrados, podría tener unos 1.500 pies cuadrados, una cosa así, no es tan amplio. Me pareció que era una oportunidad para que los estudiantes pudieran aportar. Se reunieron un sábado, el sábado no pudimos acabar, pero durante la semana terminaron el esquicio y el sábado siguiente nos dimos a la tarea de conseguir todos los materiales y construir el parque. Afortunadamente tuvimos la cooperación de Grupo de Cauce, tuvimos la cooperación de los que llamamos AIA Associates, que son, ahora le llaman Emerging Professionals, que casualmente estaban celebrando una conferencia anual en Puerto Rico. Y tuvimos la bendición de la aportación económica y de recursos humanos de ellos, y allí se dieron cita como unos 15 colegas que vinieron a unirse a los que ya estábamos allí, y gracias a ellos pudimos culminar la construcción del parque. Y otro que pronto será inaugurado, esperemos que ahora en el mes de abril sea inaugurado. Entonces nos dimos la tarea también de hacer otro proyecto para un huerto comunitario en Capetillo, que había sido también afectado durante María, y que uno de los principales árboles era quien daba sombra a un espacio, a un gazebo que estaba siendo utilizado en las tardes para tutorías para niños necesitados. Entonces los muchachos diseñaron esta gran mampara / quiebrasol / cortina que pudiera ser bajada durante las horas de la tarde para que le permitiera a ellos ofrecer, ¿verdad?, los servicios a los estudiantes. Y eso, ya la muestra llegó esta semana, y esperemos que ya la semana próxima podamos completar ese proyecto también. Así que hemos estado bien ocupados en estos primeros 3 meses. Nos queda mucho por hacer todavía, pero podría seguir hablando, pero no sé si quiera... Sí. En el caso, qué interesante lo que mencionas de este proyecto en Santa Rita, porque obviamente Santa Rita es una de las comunidades más importantes de Río Piedras, ¿verdad? Que tiene residentes de muchos años allí, pero es la comunidad que alberga a los estudiantes, ¿verdad? A la mayor cantidad de estudiantes que van a vivir ¿verdad?, a la universidad, que viven en otros pueblos de la isla. ¿Y cómo tú entiendes que eso va a revitalizar o ha cambiado el sentir de la comunidad, ese parque en particular? Bueno, ¿verdad? Desde mi óptica también como profesor universitario, me parece que es importante que los estudiantes se identifiquen con las comunidades a las cuales sirven, ¿verdad? Yo creo que es una experiencia para ellos, no solamente desde la perspectiva técnica, que diseñaron algo y lo construyeron físicamente en el lugar, sino que también se identifican con esas comunidades, porque muchos de ellos residen temporariamente en Santa Rita. Y lo que es peculiar de este parque es que se llama Parque Verde Luz, y es porque el Topo escribe la canción justamente cuando vivía al frente de ese parque. Ah, qué interesante. De hecho, durante la inauguración tendremos la presencia del Topo, que ya confirmó su existencia. Así que esperamos que sea un evento. No puede ser un nombre más apropiado. Sí, exactamente. Y pues tienes, o sea, en 2 meses que llevas como presidente, creo que ya se ve, pero ¿cuáles son tus prioridades o cuáles son tus objetivos para este año? Pues tenemos... se va volando y hay que claro, es un solo año de presidencia, la agenda es bastante agresiva. Entre los proyectos que estamos trabajando, uno es un ciclo de conferencias trayendo figuras de carácter internacional. Yo, cuando comienzo en el AIA hace varios años, establecí un ciclo de conferencias que comenzamos con los fellows. Y los fellows, entre los fellows en Puerto Rico, pues puedo enumerar Jorge Rigao, Beatriz del Cueto, Fernando Abruña, Segundo Cardona, Benjamín Vargas, todos de gran calibre profesional, José Ricardo Colman Davis, si se me escapa uno, pues son muchos. Ahora a la fecha son 8. Agraciadamente este año recibimos la muy buena noticia de tener otro fellow en Puerto Rico, que es Francisco Rodríguez Suárez.
Paco Rodríguez, nuestro también muy gran amigo Paco, así que estamos todos de júbilo. Pero continuando con la agenda de este año, además de traer figuras internacionales, conferenciantes que puedan compartir con los arquitectos locales esos aprendizajes que quizás son vitales para nosotros en este momento que hay una mirada introspectiva hacia dónde vamos, ¿verdad? Los errores que hemos cometido en el pasado, pues quizás compartiendo con estos colegas de carácter internacional podamos nutrir, ¿verdad? esa introspección. Por otro lado, también tenemos un homenaje a la contribución de la mujer al quehacer arquitectónico. El año pasado creo que fue un año bastante marcado por denuncias, ¿verdad? de discrimen, de acoso sexual en el lugar del trabajo. Nuestra profesión no estaba excluida de esos señalamientos. Y me parece que deberíamos ser proactivos. Yo creo que se ha recorrido mucho, pero se tiene que documentar. Todavía y se tiene que celebrar. Mucho. Y se tiene que celebrar para crear conciencia. Así que estamos trabajando ahora mismo en una exhibición para la contribución de la mujer que esperamos podamos celebrar durante el mes de octubre próximo, y con la esperanza de que eso culmine con una publicación para dejar plasmado para futuras generaciones lo que se ha hecho, el campo recorrido por las mujeres en el campo. Hablando de la mujer, ¿hay más arquitectas que arquitectos en Puerto Rico? ¿O cómo está la proporción? Siendo profesor universitario, yo, ¿verdad? No he hecho algún estudio, pero en mis talleres yo creo que la proporción es 60-40. 60 en algunos casos 70-30. Pero eso no se traduce en la práctica. Me imagino que hay muchas consideraciones sociales y culturales que afectan o que dan un poco a entender el por qué. Pero yo creo que también hay muchas mujeres aportando desde otros sectores, desde el servicio público, otras que están en la academia. O sea que no necesariamente aquellas mujeres que están en la práctica son las que están aportando, y otras, y que debemos reconocer también porque es verdaderamente importante. Sí, es momento, ¿verdad? Nosotros precisamente dedicamos uno de los programas el primer sábado de marzo al tema de la mujer, ¿verdad? Porque pues muchas veces la gente celebra, y estamos, ¿verdad? Todavía en el mes de la mujer. La gente piensa que sí, es celebración, qué bueno, pero esto ha costado muchos sacrificios, muchas muertes. Sí. Muchas mujeres han muerto para que se pueda reconocer su valor, ¿verdad? A mí cuando hablan de la mujer en la arquitectura me viene un solo nombre, es porque la conozco desde que tenía más chiquito que Emilio Antonio, que es Istra Hernández. Istra, sí. Ella ha tenido su práctica toda la vida en la arquitectura, y tiene un volumen de trabajo robusto. Y mencionabas a Beatriz del Cueto, o sea, fellow también, ¿verdad? Sí, también fellow. O sea, es una mujer que tiene hay muchísimas que no podíamos mencionar aquí porque no, el tiempo no da y la memoria no puede fallar, pero la lista es más grande de lo que nosotros creemos. A veces pensamos que estamos en 100, 200, pero la cantidad es mucho mayor, y eso es parte de la evaluación que estamos haciendo ahora mismo. Y es importante destacar también porque no es desde el 1992 que se plasma un documento, hay una publicación sobre la contribución de la mujer a nivel Puerto Rico y el Caribe. Así que yo creo que es importante, ya es hora de que volvamos a repasar el campo recorrido por las mujeres en el país, por lo menos en nuestra profesión. Y de hecho no se me puede olvidar mencionar que no solamente en la práctica de diseño, sino nosotros tenemos en la Junta al arquitecto Vanessa de Mari, que la secretaria de nuestra Junta, que se ha dedicado a la construcción como tal, ¿verdad? Y al desarrollo, y tiene un papel prominente dentro de la Asociación de Constructores. Y dentro de la industria de la construcción. Sí. Y esas son las cosas que nosotros deberíamos estar mirando también, porque estamos en muchos, arquitectos y arquitectas,
contribuyendo fuera del campo de la arquitectura per se. Son en industrias relacionadas, o están en el servicio público, o están en la construcción, están en el desarrollo, y yo creo que es importante destacarlo. Pero qué bueno, y qué bueno que sea en octubre, o sea, porque sacas el tema, o sea, el tema de la mujer trasciende más allá de marzo, ¿verdad? Que es en marzo donde por lo general la gente se acuerda de la mujer en el campo profesional. Víctor, para... esto lo hemos dicho en otros programas, pero para las personas que nos están escuchando y viendo, muchas veces la figura del arquitecto se ve como algo inalcanzable en términos del trabajo comunitario que puede hacer, ¿verdad? Las personas que tal vez no tengan grandes recursos económicos piensan que pues contratar un arquitecto puede ser algo imposible o muy difícil, ¿verdad? ¿Cómo el AIA puede ayudar precisamente a llegar a las comunidades? Pues yo creo que a través de estos mismos programas que estamos estableciendo nosotros, ¿verdad? Este servicio, ese donativo de nuestros conocimientos a la comunidad se debe continuar realizando. Yo creo que proyecto a proyecto, que nos vean, que nos palpen, que sepan que estamos ahí y que estamos al servicio de ellos. En muchas ocasiones estamos, ¿verdad?, con fines de lucro, pero muchas veces estamos realizando trabajos sin fines de lucro. Yo creo que más allá de que escuchen el nombre, que nos vean físicamente allí. Yo creo que, y eso es lo que estamos tratando de hacer en la Junta de este año 2019, que sean proyectos donde nosotros físicamente tengamos que envolvernos, más allá del donativo, más allá de la publicidad, o sea, que físicamente estemos allí, que nos enfanguemos, que nos embarremos en el fango y estemos y nos vean junto con, que nos vean juntos con ellos pasando las dificultades. Yo creo que esa relación humana, yo creo que hace la diferencia. Puerto Rico, también hablábamos ahorita, ¿verdad? Puerto Rico está atravesando por un proceso que nos va a marcar como pueblo, ¿verdad? Cómo lo hagamos va a definir lo que seamos de aquí 10, 15, 20 años, lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones. ¿Cuál tú entiendes que debe ser tu legado o cuál tú quieres que sea tu legado una vez dejes la presidencia de la IA? Pues, como mencionaba ahorita, yo creo que esa documentación de la contribución de la mujer, yo creo que es importante, ¿verdad?, que se dé a conocer y quizás dejar ese legado es uno de mis aspiraciones, ¿verdad?, dentro de la presidencia. Yo creo que también hay otras oportunidades que la IA pudiera contribuir en cierta medida. Yo creo que el evento del año antipasado de María nos pone, como mencionaba ahorita, nos pone a pensar introspectivamente qué errores hemos cometido en el pasado y cómo podemos corregirlo. Y yo creo que en la reconstrucción del país hay muchas oportunidades. Los cambios poblacionales pues son palpables ahora, pero yo creo que también en términos urbanísticos nosotros deberíamos pensar el país que desarrollamos hasta la fecha y cómo podemos corregir el rumbo que llevamos. Yo creo que es necesario sí, precisamente los cambios poblacionales van a marcarnos también, ¿verdad? Nos están y el arquitecto tiene que contribuir a eso. Sí, yo creo que hay unas grandes oportunidades de cualquier nueva vivienda que se vaya a hacer. Yo creo que la adaptación de edificios, de infraestructura edificada que ya existe, presenta un gran potencial. La idea de poder dar una nueva mirada a los cascos urbanos como un lugar para la reconstrucción de viviendas, me parece que tiene un efecto multiplicador bien grande. Desde la idea de que ya yo no necesito tanto el carro, porque yo tengo todo within my reach. Yo puedo caminar, ¿verdad?, a pasos de distancia, yo hago la compra, yo voy al barbero, yo compro los boletos. Como era antes. Vis a vis la necesidad de tener que transportarme en el carro
para yo tener, ¿verdad?, poder vivir. Uh-huh. Por otro lado, creamos empleos no solamente directos durante las construcciones, sino que también creamos empleos indirectos a largo plazo. Uh-huh. Dentro de esas comunidades. Y por otro lado, muchos de estos cascos urbanos están plagados de edificios históricos que podríamos aprovechar para revitalizar, ¿no? Sí, yo creo que hay hay un requisito de dar una nueva mirada a esos cascos urbanos como una gran oportunidad. Un gran reto. Un gran reto y también una gran oportunidad para reconstruir nuestro país. Pues Víctor, gracias, te deseamos mucho éxito en lo que te queda de año, ¿verdad? Muchas gracias. Te invitamos a que sigas compartiendo a través de Tiempo de Construir esas obras y esos proyectos tan buenos y tan positivos que estás trabajando. Muchas gracias por la invitación. Y amigos, aquí precisamente estábamos hablando, ¿verdad?, de cómo las comunidades se pueden envolver en la reconstrucción de un país, de una comunidad, valga la redundancia. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo son los pasos correctos? ¿A dónde podemos mirar o a dónde tenemos que mirar para que este proceso sea de la mejor manera posible? Pues precisamente vamos a estar hablando de ese tema cuando regresemos de la pausa con el ingeniero Emilio Colón Zavala. Así que no se retiren. Estás escuchando Tiempo de Construir. La trayectoria musical de artistas hispanoamericanos de todas las épocas. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices. Sin querer me estoy enamorando sin querer. Qué triste fue decirnos adiós. Lo disfrutas todos los domingos a las 6 de la tarde en Oro 92.5 en su programa Homenaje a los Grandes, con su servidor Javier Arroyo. Recuerda, a las 6 de la tarde todos los domingos por 92.5 Oro. La excelencia musical. Desde sus principios, el acetato se convirtió en el vehículo de la historia del pentagrama musical que luego muchas generaciones lo compartirían. Como mi ritmo no hay dos. Y esta historia la comparto contigo junto a Rafa Taboas todos los sábados a las 7 de la noche en Tiempo de Vinilos. En Tiempo de Vinilos, sábados a las 7 de la noche por la excelencia musical de Puerto Rico, Oro 92.5 FM. Ahora continúa Tiempo de Construir. Amigos, aquí de vuelta a Tiempo de Construir. Los desastres naturales traen devastación, muertes como en el caso de María, cuando perdimos miles de vidas, pero también traen grandes oportunidades y grandes enseñanzas. Proyectos que pueden hacer resurgir comunidades, abren oportunidades para pequeños negocios y pueden fortalecer los lazos de una comunidad. Pero ¿cómo se logra esto? Aquí entran en juego las palabras emprendimiento, empresarismo. Es importante colocar a los afectados de un desastre en el centro del proceso de recuperación. En inglés se dice que es el Human Centered Design. No encontré una mejor palabra para traducirlo. Pero en el mundo hay miles de ejemplos de cómo comunidades después de un desastre natural han resurgido. De eso vamos a estar conversando con el ingeniero Emilio Colón Zavala. Hola, buenos días. Bueno, Emilio, ¿qué nos puedes decir con relación al tema del empresarismo, empoderamiento? Bueno, la verdad del caso es que cada vez que hay un desastre natural, hay unas necesidades nuevas y aumentadas por servicios y productos para precisamente recuperarse del desastre, ¿verdad? Y el que es empresario, el que decide emprender, lo que primero identifica es dónde está la necesidad. ¿Qué producto o qué servicio no está en la comunidad atendido?
y cómo yo puedo atenderlo, y si es por fines de lucro, ¿verdad? Con fines de lucro, cómo yo gano, recibo un beneficio económico de esa actividad. Los sin fines de lucro, pues, aunque sí tienen algún tipo de ganancia, las ganancias son más reducidas y los usan para otras actividades, ¿verdad? Y siempre luego de un desastre se viene esta dinámica de entre el empresarismo comunitario, el privado, ¿verdad? Para lograr restablecer las comunidades. En un desastre como el de María, donde veníamos en una depresión económica de 11 años ya, se acentúa esa necesidad de no solamente de personas o empresarios nuevos, sino de capacidades. En Puerto Rico se ha identificado un gran problema de tener capacidades suficientes, y cuando digo capacidades no es preparación. Capacidad tiene una connotación que no solamente es si tú eres capaz de hacerlo, es si tú tienes los suficientes recursos para llevar a cabo todas las actividades de reconstrucción que vienen. Y la reconstrucción no es solamente construir vivienda o infraestructura, sino hay unos componentes de recuperación económica que son igual o más importantes a largo plazo de lo que es la reconstrucción como tal. Buscando, ¿verdad?, información para hablar del tema, me encontré con un ejemplo que me parece extraordinario. Una comunidad en Kansas, en un pueblito, Greenburg, que un tornado devastó el pueblo, prácticamente lo sacó del mapa, mató 13 personas, hirió gravemente a cerca de 60 personas, y en un momento los pocos que quedaban en el pueblo pensaron que la comunidad iba a desaparecer. 6 años después se convirtió en el líder, en uno de los líderes mundiales, una de las comunidades líderes mundiales en términos de sustentabilidad. La mayoría de las viviendas están certificadas con la certificación, valga la redundancia, de platino, de LED platino. Todo está energizado. Se conoce como una de las comunidades verdes más importantes en Estados Unidos. Pero ¿cómo se hace eso? Uno, con mucha creatividad, en el sentido de que tiene que haber una discusión de qué es lo que uno quiere obtener luego de la reconstrucción, ¿verdad? ¿Qué hacemos, ¿verdad? Si seguimos la ruta, ¿verdad?, que llevábamos, o si tomamos un giro hacia tener algo diferente que nos prepare mejor para el próximo desastre natural. Kansas es conocido, ¿verdad? Está como en el túnel de los tornados, ¿verdad? Donde los tornados son más frecuentes que los huracanes en Puerto Rico, ¿verdad? Pero de todos es sabido que nosotros tenemos no solamente riesgo de viento, sino tenemos riesgo de terremoto. Entonces, transportando eso a Puerto Rico es cómo nosotros vamos a construir una nueva sociedad que, por un lado, tenga mejor preparación física para un desastre natural. Nosotros, y en el caso de Puerto Rico, el problema es que llevamos 30 años ya hablando más o menos de lo mismo. El primer huracán de magnitud mayor que nos visitó en mucho tiempo fue Hugo, ¿verdad? En el 89. Recuerdo que mis padres en aquella época jamás habían vivido lo que era pasar un huracán en Puerto Rico. Así que se hicieron unas recomendaciones con el tema de vivienda, con el tema de infraestructura. Luego tuvimos unos eventos, ¿verdad?, de menor impacto, hasta que en el 98 nos visitó el huracán Georges y, ¿verdad?, nos pasó de lado a lado de Puerto Rico, y vinieron otra vez las mismas recomendaciones.
tener un sistema eléctrico resiliente, que los servicios esenciales se puedan seguir dando después de un desastre, que se pueda reconstruir el sistema eléctrico en el menor tiempo posible, el tema de la vivienda, que si el código de edificación, que si hay que cumplir con el código, que si hay que inspeccionar, que si... Y todo esto nos va a sonar nuevo, pero no nos suena como reciente, porque la realidad es que son las mismas recomendaciones después de que nos visitó María hace año y medio. Y se hablaba ahorita de qué tenemos que hacer para revertir, ¿verdad? Esos errores del pasado, ¿verdad? Y cómo nosotros hacemos las cosas de manera diferente para obtener mejores resultados. Y esto es un ejemplo. El ejemplo de Kansas es un perfecto ejemplo para ello, porque puede venir ¿verdad? El tornado, y si tú estás con una infraestructura mejor preparada, puedes reconectar a las personas más rápidamente, te puedes estar mejor preparado, y el impacto económico, la interrupción de la actividad social y económica en el lugar es mucho menor. Es cómico, porque cómico no, curioso, lo mucho que uno aprende después que pasa una cosa como esta, ¿verdad? Y nos decían que cada desastre natural viene acompañado de 3 desastres. El primer desastre es el natural, ¿verdad? El segundo es la crisis humanitaria, la cual la pasamos también. Y el tercer desastre es el desastre económico, cuando la gente empieza a perder el trabajo porque no hay manera de que los negocios reabran. Y ese mismo, las probabilidades de un negocio cualquiera en poder sobrevivir un desastre bajan dramáticamente después de 2 semanas de no poder abrir. Y pues lo hemos visto aquí, por un lado. Por otro lado, pues la inversión en construcción o en reparación ha sido tan grande el año pasado que más o menos movió la economía de Puerto Rico, pero eso no le va a durar a Puerto Rico para siempre, ¿no? Entonces la pregunta es cómo, utilizando este tipo de ejemplos, nosotros utilizamos lo que es la reconstrucción, que durará 10, 15, 20 años, ¿verdad?, como un trampolín para tener motores económicos más sostenibles y que nos puedan mantener una vez la reconstrucción termine. Sí. Mencionabas, ¿verdad?, el desastre económico después del desastre mayor. También hay un ejemplo que no solamente se refiere a la parte de construcción, sino una comunidad en Indonesia que fue devastada por un tsunami. ¿Cómo los empresarios se unieron? Le preguntaron a la comunidad, ¿qué les gustaría tener a ustedes para generar actividad económica? Pues ellos dijeron, unos negocios de café, unos pequeños negocios de café. Y cómo se unió la comunidad para desarrollar el empresarismo entre todas esas personas que se quedaron sin trabajo y pudieron desarrollar sus negocios. Porque ellos sabían, ¿verdad? Precisamente es el café Kopi Luwak, ¿verdad? Que es un café sumamente costoso. Ellos sabían que ellos tenían el animal que... El tesoro. El tesoro. Bueno, tal vez no debería decir cómo sale el café, ¿verdad? Pues un café que es sumamente costoso por libra. Pero la realidad es que depende de un meerkat, ¿verdad? Que se lo coma, lo expulse. Y de ahí es que sale el famoso café que ellos tienen. Y ellos supieron que ellos podían comercializar su café, exportarlo y mejorar su situación económica. Sí, y yo estoy segura que hay cientos de ejemplos similares en Puerto Rico, personas que tal vez están calladitas, que uno no necesariamente los conoce. Tenemos una amiga, Brenda Vázquez, que después de los huracanes, ella tenía un sueño de poner su café y acaba de poner su Blue Spot en Bayamón. O sea, eso tal vez se cerraron unas puertas de trabajo, unas oportunidades de trabajo, y ella dijo, pues este es el momento de yo lanzar mi negocio. Y tiene que haber muchos otros así. O sea, que yo creo que es lo que nosotros tenemos que mirar como pueblo, es
esa oportunidad y no cerrarnos, ¿verdad? Sí, no solamente, y de hecho, los programas de reconstrucción de Puerto Rico incluyen programas de asistencia al pequeño y mediano negocio, ¿verdad? Precisamente entendiendo la necesidad de que no solamente el capital humano, ¿verdad? El recurso humano, las personas que quieran trabajar en la construcción se entrenen adecuadamente, o personas que vayan a trabajar en los motores económicos que debemos tener a mediano plazo, o los que queremos potenciar, porque ya los tenemos, se puedan entrenar en eso. Y aparte de eso están las compañías, o sea, las empresas. Tenemos que aumentar nuestra capacidad para poder utilizar o aprovechar esos dineros que eventualmente van a llegar. Se espera que el proceso de reconstrucción, en construcción solamente, estamos hablando de aproximadamente $60,000 millones entre infraestructura, vivienda y demás actividades de reconstrucción. Y si uno, ¿verdad?, divide y piensa que va a ser más o menos lo mismo y le pone 20 años, son $3,000 millones al año. Y eso es mucho más de lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico antes de septiembre 19 del 17, ¿no? Así que, y en una economía que viene deprimida, pues el impacto es peor, porque los recursos vienen disminuyendo, ¿verdad? Las empresas vienen, le llamamos survival mode, ¿verdad? Venimos tratando de ver cómo nosotros navegamos las aguas turbulentas. Había un banquero que me decía hace 13, 14 años, decía, esto es como cuando viene el huracán, tú pones las tormentas, te recuerdas, ¿verdad? Y cuando la cosa mejore, pues entonces sale. Pues, literalmente. Pues entonces, si eso, ¿verdad? Si esos recursos venían disminuyendo, esas capacidades, y ahora hay una necesidad aumentada de capacidades, pues cómo o las comunidades o las empresas se preparan para ello, ¿no? Y cómo pueden tener acceso a mejorar sus probabilidades. Y parte del tema, ¿verdad?, es que nosotros tenemos nuestra situación, ¿verdad? Pero cada vez que pasa un desastre de esto, no solamente en Puerto Rico, en cualquier parte del mundo, hay unas empresas que viven de esto. Ellos viven del tema del desastre. Y ellos van a los sitios, ellos se conocen todos los marcos reglamentarios habidos y por haber tienen ya el bosquejo. Tienen la receta de cocina. La receta de cocina. Sí. Y ese es el tipo de cosa a la cual nosotros en Puerto Rico tenemos que continuar capacitándonos. Y han habido esfuerzos, ¿verdad?, por distintas organizaciones. Ayer estábamos en un foro del Hunter College, de la Universidad de Nueva York, donde precisamente estaban hablando de este tema, cómo aumentar las capacidades, ¿verdad? Y eso es parte de lo que se espera que ocurra próximamente, de modo que no solamente las empresas locales puedan tener mejor participación en la reconstrucción, sino que tengamos mejor participación en lo que va a ocurrir luego de la reconstrucción. Y queremos exhortar a las personas que nos están escuchando en todos los pueblos de Puerto Rico, si usted conoce alguna comunidad que pueda ser ejemplo, que pueda servir de motivación a otras comunidades. Estuve en un foro de energía esta semana donde estuvo el periodista Anderson Cooper en Puerto Rico y nos hablaba de la comunidad, nos pusieron de ejemplo en uno de los foros de la comunidad de Toro Negro, como una comunidad de apenas 13 casas se ha unido para energizarse, y usted ve las casas sencillas y tal vez no tienen grandes recursos económicos y han podido lograr esta energización. O sea que les invitamos a todos ustedes que conozcan de alguna comunidad, no necesariamente en el tema de construcción, no necesariamente en el tema de energía, y que ustedes crean que puede ser ejemplo, a que nos llamen. Nos pueden llamar al 787-402-2712 y nos
nos envían el contacto para nosotros traerlos aquí, porque es importante que las comunidades se unan en este proceso. Es importante que las comunidades le den la mano a las personas que están en el proceso de necesidad. Y es importante, como decíamos, ¿verdad?, este concepto de Human Center, poner a las personas que se afectan por un desastre en el centro del proceso. No podemos tenerlos a espaldas y seguir las agencias que pueden trabajar con este proceso, olvidar de la gente. Bueno, y es que el que es local, ¿verdad? El que es local, pues tiene mejor sentido de cuál es la necesidad. Tiene mejor sentido para proveer empleo a las mismas pares. Personas de sus pares. Tienen mejor sentido de cómo integrar la comunidad a la sociedad regional, ¿verdad? Exactamente. Y así conoce mejor voy a decir los retos ambientales, pero no necesariamente el tema ambiental se refiere a un ambiente físico, sino se refiere también al ambiente social, claro, a su entorno, ¿no? Conoce su gente, conoce cuál es la necesidad particular de su vecino, de su familia. O sea, nadie mejor que ellos. Sí. Claro. Y entendamos que la innovación, ¿verdad? La innovación ocurre mejor cuando hay competencia. Así que si nosotros podemos lograr entender eso, nos podemos capacitar mejor para lograr todas y cada una de las certificaciones esas que piden, ¿verdad? Las famosas recetas de cocina, como tú dices, que by the way son distintas dependiendo de la agencia, ¿verdad? Federal. Mejores oportunidades vamos a tener para ello. De hecho, yo personalmente me he reunido con mucha gente que viene de Estados Unidos. Lo que están buscando es ese socio local que nos pueda ayudar precisamente a la inteligencia de cómo hacer las cosas y cómo mejor implantarlas en Puerto Rico. Tenemos una oportunidad de oro y no la podemos desperdiciar. Así que esas comunidades, esos líderes comunitarios, a lanzarse a la calle, sabemos que hay muchos que están trabajando por su comunidad, pero todavía hay muchos más. Hay personas que tal vez no se reconocen como un líder comunitario, pero pueden hacer una gran labor por esa comunidad. Si usted sabe de esta persona que hace estos dulces maravillosos, quién sabe, y de ahí puede salir una empresa extraordinaria, Posmaría. Así que ya saben, esperamos que nos envíen nombres de líderes y de comunidades que estén haciendo la diferencia. 787-402-2712. Pues hemos llegado al final del programa. Esto se va como el agua. Gracias, Víctor, otra vez, y Emilio. Gracias por siempre estar aquí con nosotros. Amigos, solo me resta agradecerles inmensamente su sintonía. A los amigos de Facebook, gracias. A los amigos que nos siguen a través de la plataforma web de Radio Oro, gracias por su sintonía. Solo me resta recordarles que el tiempo es ahora, es tiempo de construir futuro, es tiempo de construir un mejor país. Que tengan excelente fin de semana. Oro 92.5 FM no se solidariza necesariamente con el pasado programa.